Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a Unicornio Recursivo. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis para repasar un concepto importante que es el ArrayList. Así que vamos. El día de hoy vamos a ver los conceptos y métodos más importantes sobre la clase ArrayList. Para empezar, los ArrayList. Se considera una estructura de datos flexible. Lo pongo entre comillas porque estructuralmente hablando no es tanto así. Sí tiene la idea, pero tiene sus diferencias. Es decir, que a diferencia de un ArrayList no tiene un tamaño fijo. Vamos a ir viendo que su tamaño depende de la cantidad de elementos que van ingresando o se van eliminando. Es una clase que ya se encuentra implementada en Java y puede ser utilizada importándolo desde la librería de utilitarios, es decir, del útil. Ahí está la línea de instrucción, que es el import java.util.arraylist, que nos va a permitir importarlo. ¿Qué más? Los elementos que almacena un ArrayList deben ser siempre del mismo tipo de dato. Un ArrayList necesita saber qué está guardando y tienes que indicarle el tipo de dato de lo que va a guardar. No puede guardar algo así misturita. Los elementos que guarda deben ser de carácter homogéneo, pura cadenas, puro números, puro lo que sea, pero tienen que ser toditos del mismo tipo de dato. El ejercicio que vamos a resolver hoy es el libro del lobo. ¿Qué dice este ejercicio? Algo muy importante en la vida es nuestra relación con otras personas. Siempre vamos conociendo gente que puede llegar a ser nuestros amigos o puede que con el tiempo nos olvidemos de ellos. En todo caso, nuestro cerebro retiene esa información de saber quiénes son nuestros amigos, conocidos, familiares, etc. El día de hoy modelaremos un libro del lobo. Si te preguntas qué es esto, pues básicamente es algo así como una agenda en la cual podemos guardar nombres de personas que vayamos conociendo, además de gestionar de distintas maneras sus elementos. Se nos pide que un libro del lobo pueda, inciso A, agregar nuevos nombres de personas, inciso B, eliminar algún nombre de la lista, inciso C, visualizar todos los nombres que existan en la agenda, inciso D, saber qué nombre ocupa la posición N dentro de la lista. Ahora que ya hemos leído el enunciado del ejercicio, vayamos a resolver. El ejercicio está planteado justamente para que veamos los métodos básicos y más utilizados de la clase ArrayList. Entonces empezamos. Nos creamos nuestro libro de lobo. Aquí está. Ahora, para poder modelar y decir y poder hacer lo que nos pedía el ejercicio, necesito una estructura que me permita agregar y eliminar elementos a conveniencia. Para eso el ArrayList es ideal. Antes de empezar a usarlo, como vimos en la teoría, primero tenemos que importarlo. Entonces va a ser lo primero que vamos a hacer. Un import java.util.ArrayList. Ya está. Con esa línea ya podemos utilizar la clase ArrayList de la librería útil, así que continuamos. Ahora necesitamos un atributo. ¿Por qué? Necesitamos justamente nuestra lista que nos va a ayudar a hacer esa simulación de una agenda. Entonces declaramos private. ¿Private qué cosa? ArrayList. ¿ArrayList de qué? Un ArrayList necesita saber qué tipo de datos se va a guardar. Es por eso que tiene estas cositas. Necesita ser parametrizado. Es decir, dime qué voy a guardar. Algo interesante aquí es que no puede guardar tipos de dato primitivo. Es decir, si tú dieras un int, esto no va a funcionar. Pero ahora, ¿cómo puedo guardar números si quisiera guardar números, si no puedo guardar ints? Para esto necesitas utilizar la clase envoltorio de los tipos de datos primitivo. Por ejemplo, de int, su clase envoltorio es integer. ¿Qué es esto de las clases envoltorio? Básicamente es como la forma en objeto de tipos de datos primitivos. Es algún concepto interesante, no es el punto de hoy como tal, pero es bastante bonito y fácil de entender. Pero eso, cuidado que cometan ese error. No pueden hacer esto. No puedes tener una lista de tipos de datos primitivos. Por ejemplo, un double. No, esto no está permitido. Si quisieras hacer esto, la clase envoltorio de double es double con mayúscula. Es fácil, como les digo, de entender. Pero eso, tengan este pequeño cuidado. Siempre tiene que ser un tipo de dato objeto. En este caso yo quiero guardar cadenas. Vamos a guardar nombres. Que se llama mi lista, se va a llamar agenda. Ya está. Pasemos al constructor. Tengo un public. ¿Public qué cosa? Libro de lobo. ¿Necesito algo para crear mi lista? Técnicamente no. ¿Por qué? Porque esto va a depender de que vaya creciendo, reduciendo su tamaño. No tiene uno inicial como tal. Así que, ¿qué es lo que haríamos?
tengo una agenda que es igual a ¿qué? Palabra reservada new que invoca ¿al constructor de quién? De ArrayList. ArrayList. ¿Qué tipo de dato paramétrico tengo? Tengo que guardar cadenas y sin parámetros. Esto vacío. Aquí podrías ponerle un número. Hay un constructor que te permite darle un tamaño inicial, por así decir, pero la verdad que no es muy utilizado ni nada. Al final el más clásico que siempre vamos a ver es lista vacía. Ya está. Hasta aquí todo bien. Ahora vayamos con el primero de mis métodos. ¿Cuál es? Quiero agregar o poder agregar nombres. Vamos a tener un método público que me puede devolver algo, ¿no? Eso es depende de cada uno. Normalmente esto se lo deja con un void, aunque lo más correcto sería decir he podido o no he podido agregar. Y se llama, en este caso para mi agenda, agregar nombre. ¿Qué es lo que necesito para agregar un nombre? Un nombre. Entonces me va a llegar un parámetro de tipo string que va a ser el name, el nombre. ¿Cómo agrego cosas a mi lista? Para eso vamos a utilizar el método add. Para ver un poco acerca de esto, veamos un poco su teoría. Agregar elementos. Para agregar elementos a una ArrayList nos servimos del método add. Para agregar elementos podemos hacerlo de dos formas diferentes. ¿Cómo? El primero es indicando como parámetro al método add el elemento que queremos agregar a la ArrayList. En este caso el elemento siempre se va a agregar al final de la lista, es decir, uno detrás de otro cada vez que agregues algo. 2. Puedes indicar como parámetro primero la posición que queremos que ocupe el elemento dentro de mi estructura y como segundo parámetro recién el elemento en cuestión. Esa es otra forma de agregar cosas a una lista. Ahora que ya hemos visto la teoría, ¿cómo sería o cuál de esos dos es el que me interesa a mí? Básicamente el add simple. ¿Cómo es eso? Agenda, que es mi lista, punto, llamo a un método. ¿A qué método? Algo interesante de esto es que si tú apretas control espacio, se va a desplegar una pequeña ventanita que te va a decir, aquí están todos los métodos que puedes invocar de este objeto que es perteneciente a un tipo de dato ArrayList. En este caso, justo el primero que salta es el add, y aquí están sus dos variantes. El primero te dice, dame un nombre que quieras guardar. El segundo te dice, dame la posición y el nombre que quieras guardar. Si pueden notar aquí, el primero te devuelve un boolean. ¿Por qué? Te devuelve un boolean para indicarte he podido o no he podido agregar el nombre que me has querido dar. Entonces podríamos adaptar incluso esto. Normalmente no lo van a ver como un tipo de retorno. Siempre es una instrucción vacía así. No hay mucho lío de eso. Lo que les importa es que me sirve para agregar cosas. ¿Qué es lo que quiero agregar a mi agenda? Agenda.add, ¿qué cosa? Este nombre, name. Ya está. Nada más. Con esto vas a poder ir agregando cosas. También puedes agregar cosas arbitrariamente. Si digamos yo digo agenda.punto qué, punto add, add qué cosa. Yo quiero agregar un nombre que se llama Meredith. ¿Ya está? Uy, perdón. ¿Esto debería poder agregar? Sí. Este método add, como vimos, siempre va a agregar el nuevo elemento detrás del último. Así va a ir manteniendo el orden de correlación y va a evitar que haya justamente espacios vacíos entre elementos. Eso es bastante importante. Ya está. Esto, si mandamos a compilar, debería dar. Hasta aquí está compilando. ¿Cómo funciona esto? Hagamos la prueba. Si le digo un nuevo libro de lobo, todo normal, agrego un nombre. Digamos yo quiero agregar Danae. Digo OK. Por ahora no puedo ver, pero puedo inspeccionar. Si voy a inspeccionar, me dice tienes un atributo que es de tipo objeto, se llama agenda, es una ArrayList. Tienes dos elementos. ¿Por qué? Te dice tu tamaño es 2. Y aquí está. En primera posición está Meredith, luego está Danae. Luego van a ver unos nulos porque no tienes nada más. Ok, eso es importante por ahora. Con esto agrego cosas. Pasemos al siguiente. ¿Cómo elimino cosas? Para eliminar cosas es un public. En este caso sí sería bueno que tengamos un boolean o algún tipo de mensaje de he podido o no he podido eliminar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le dices elimíname algo que no existe en tu lista? Ahí deberías estar en todo momento al tanto de he podido o no he podido eliminar. Vamos a devolver un boolean. Y se va a llamar eliminar nombre. Eliminar nombre. Ya está. ¿Qué es lo que necesito para eliminar un nombre? Esto es relativo.
Y antes de empezar con esto, vayamos a ver un poco la teoría de el método que vamos a utilizar, que se llama remove. Eliminar elementos, nuestro método remove. Para eliminar elementos de una arraylist, vamos a utilizar el método remove. Podemos eliminar elementos de dos formas diferentes. Sí, la primera, indicando como parámetro el elemento que queremos eliminar del arraylist. Esto nos devuelve como resultado de su llamado un tipo de dato boolean. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar que si hemos podido eliminar o no satisfactoriamente ese elemento. Por otra parte, la otra manera es indicando como único parámetro la posición que ocupa el elemento que queremos eliminar dentro de la estructura. Esto nos va a devolver como resultado de su llamada el elemento eliminado. Hay una gran diferencia entre eliminar algo por la posición o dándole el objeto como tal. En ambos casos, después de eliminar un elemento, los demás que estuvieran después de él recorren una posición. ¿Por qué? Tienen que ir a llenar ese espacio vacío dejado por el elemento eliminado. Una lista siempre va a estar con sus elementos juntitos, nunca va a dejar espacios entre elementos. Eso es algo interesante del remove o de las listas. Ahora que ya hemos visto esto, nos queda un poco más claro qué es lo que quiero. En este caso, como quiero eliminar o como quiero devolver un boolean para que me diga, oye, si has podido o oye, no has podido, ¿cuál método de remove sería el que yo tengo que usar? Si en algún momento les quedaría o no les quedaría claro esto, pueden hacer lo que hicimos en el add. Es decir, agenda punto control espacio remove. Aquí están los dos removes. Uno te elimina un objeto diciendo dame el objeto que quieres que yo elimine. Ese método remove te devuelve un booleano y este sería el más útil. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar el objeto como tal, en este caso el nombre. En otra circunstancia, si quisieras eliminar algo por posición, esa eliminada te devuelve el dato que estás eliminando. Siempre tengan cuidado en saber qué está haciendo cada uno de los dos métodos. Ese son métodos sobrecargados, eso es lo interesante. Así que es por eso útil ver esto de cuando haces el control espacio para ver, ok, qué eres, qué recibes por parámetro y qué me devuelves, ok. En este caso entonces lo que yo necesito es que recibe un objeto, entonces vamos a recibir un objeto. Un string, el nombre que quiero eliminar. Entonces le digo, elimíname ese nombre. Ya está, punto y coma. Como esto me devuelve un tipo de dato boolean, podría hacer esto. Return, devolverme lo que sea que salga como resultado el ejecutar esta línea. Ya está. Como esto te devuelve un boolean, va a ser true o false y yo quiero devolver eso como resultado. Hace la acción y te devuelve qué ha pasado después de haber realizado la acción. Si ha podido o no ha podido. Vamos a hacer la prueba. Compilamos, todo bien. Vamos a agregar un libro de lobo. Vamos a agregar un nombre. Vamos a agregar... ¿A quién? A Edriel. Ok. Esto debería existir aquí. Vamos a inspeccionar esto. Te dice, sí, existe un Edriel. Ok. Si yo lo mandara a eliminar, ¿qué debería pasar? Yo le digo, elimíname a Edriel. Ok, te devuelve true. Ha podido eliminar. ¿Será cierto? Vamos a ver. Si inspeccionas esto, sí, aquí está. Se ha eliminado. Meredith está solita. Ahora, ¿qué pasa si eliminas algo que no existe dentro de tu lista? Digamos, yo quiero eliminar a un dodo. ¿Qué debería pasar? Te dice falso. ¿Por qué? No hay dodos en tu lista. ¿Qué me estás diciendo? Ok, entonces eso en cuanto al método remove para eliminar cosas. ¿Ok? Tengan cuidado en eso de quiero eliminar algo por su nombre, algo por el objeto como tal, o quiero eliminar dado una posición.